Muy buenas noches, esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. A lo largo de este año hemos tenido noticias sobre el medio ambiente y cómo ha impactado el hombre en nuestro ecosistema general, etcétera. Para hablar de todas estas cuestiones, hoy tenemos un invitado, Rodrigo Narváez, para que nos platique sobre todos estos temas, como es la extinción o posible extinción de la vaquita marina en el Golfo de Baja California y los derrames, los desastres que ha causado las empresas, etcétera. Vamos a platicar esta noche sobre el tema de medio ambiente y esta cuestión de la sustentabilidad de la política pública, si esto sigue vigente, si esto ha cambiado o en qué sentido van las nuevas tendencias para cuidar nuestro planeta Tierra. Bien, Rodrigo Narváez Rojas es licenciado en Ciencia Política por el ITAM y actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Álvaro, muchas gracias por la invitación, buenas noches. Pues bien, Rodrigo, ¿cuál es el estado que guarda en estos momentos el tema del cambio climático, del medio ambiente? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo nos quieres ir introduciendo en este tema? Ok, Álvaro, mira. Existe una nueva visión actualmente, la cual se llama economía verde, ¿no? Hemos dejado atrás la visión de un poco de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad es una meta, no es un camino, no es un camino para adoptar políticas públicas, sino que es una meta. No todos queremos llegar a la sustentabilidad en aquel estado en donde podamos nosotros aprovechar los recursos naturales, pero también dejarlos a las generaciones futuras, ¿no? Esa es la principal visión de la sustentabilidad. Sin embargo, recientemente en el 2009, con la crisis económica de 2008 y con la crisis alimentaria que sufrimos y financiera, se puso a disposición un nuevo paradigma, ¿no? Este nuevo paradigma lo llaman economía verde, ¿no? ¿Y en qué consiste un poco este paradigma? Pues a diferencia de la economía tradicional, tú si recuerdas, la economía tradicional dependía del trabajo y del capital y de la productividad entre los factores, entre estas dos variables, ¿no? Esto nos daba cierta producción y esa producción nos da el Producto Interno Bruto y esto lo utilizamos la mayoría de las naciones. Creo que solamente un país en el mundo no utiliza ese indicador, pero en realidad todas las naciones lo utilizan, ¿no? Y ese era el indicador con el que medíamos la prosperidad, el bienestar de la ciudadanía y de la economía del país en general, ¿no? Ahora, el marco conceptual de economía verde viene a cambiar en incorporar todo el acervo ecosistémico, todo el acervo natural a las variables económicas, es decir, incorporarlas al trabajo del capital, ¿no? ¿Y qué es este acervo natural? Pues es el gran acervo de todos los ecosistemas junto con los bienes y servicios, ahorita si quieres ahondamos un poco más, junto con los bienes y servicios ecosistémicos y ambientales que proveen los diferentes tipos de ecosistema, ¿no? ¿Qué nos permite este enfoque, no? Este enfoque nos permite una visión más allá del corto plazo, ¿no? Más allá de decir, bueno, tú tienes un PIB determinado, pero ese, por ejemplo, Chile, ¿no? Ha crecido muchísimo económicamente, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, los indicadores de Chile te dicen que se está desarrollando muy bien como economía. Sin embargo, hay algo que no mide el PIB, que es el capital natural, como te volví a decir. Chile está creciendo a costa de su capital natural, por ejemplo, como en su tiempo lo hizo Brasil con el Amazonas, y esas variables no se incorporan a la macroeconomía, ¿no? Y a las decisiones macroeconómicas. Entonces, este enfoque de economía verde trata de meter este gran acervo de capital natural junto con sus bienes y servicios ambientales y ecosistémicos a la economía, de manera que podamos tomar mejores decisiones, cada vez mejores decisiones de política pública y ver cada vez mejores decisiones por cada sector económico, ¿no? Cómo está gastando cada sector económico los recursos naturales, cómo lo está transformando, si esa visión es sustentable en realidad, es competitiva en realidad, a largo plazo, ¿qué va a pasar con nuestros ecosistemas? ¿Qué va a pasar con la economía, ¿no? Interno. Eso no estamos deteriorando o agotando el capital natural, ¿no? Rodrigo, quisiera que le explicáramos al auditorio cómo ha sido la evolución de esta situación. Suponemos, llega a
aprovechar los recursos naturales, animales, y ser un crecimiento incluyente, ¿no? Un crecimiento que socialmente también sea sostenible, ¿no? Y pues en esto están diferentes organismos internacionales ya apoyando. Por ejemplo, está la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, está el Banco Mundial, el Instituto Global para el Crecimiento Verde de reciente creación, está el PENUMA, y estamos en México también, Semarnat y el Instituto Nacional de Ecología también apoyando esta visión, ¿no? Me llama la atención que menciones al Banco Mundial porque uno que si sigue uno más o menos las protestas ecológicas, ambientales de los grupos internacionales, Greenpeace pudiera ser, Claro. Señalan como uno de los culpables de estos nuevos conceptos de la huella, ¿cómo me llamas? Ambiental. La huella ambiental, a estos, ¿no? Al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿esto no es tan así? Claro, es que mira, aquí ya son dos visiones, ¿no? El crecimiento verde es totalmente coherente con el crecimiento económico y la protección de los ecosistemas. Sería la propuesta desde la economía. Claro, o sea, el crecimiento verde también da oportunidades de negocio, ¿no? También, si quieres, a lo largo del programa vamos a ir viendo ya un poco, pero el crecimiento verde también da oportunidades de negocio, da oportunidades de financiamiento, por ende de empleo, de producción, de mayor producción, pero esta producción es otro tipo de producción a la que se da actualmente, ¿no? Es una producción que trata de ser más sustentable con los productos, que trata de enfocarse en todo el ciclo de vida de los productos, no solamente esta producción lineal, de yo produzco, hago el producto, lo consumes, lo desechas y ya te olvidas del producto. La economía verde sí no está peleada con la producción, pero con la producción circular. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con la producción circular? Ver exactamente cuál es el ciclo de vida de todos los productos, ¿no? A la hora que tú lo consumes, lo desechas, ¿no? ¿A dónde se va? Nadie sabemos en realidad dónde van las cosas que tiramos, muchas veces, ¿no? Entonces, la economía verde trata de ser toda esta coherencia. Pues se va a la basura, y ahora resulta que la basura también es un gran negocio. Claro. Entonces, bueno, yo creo que vamos dejando todas estas preguntas para irlas desarrollando. Y entonces, a ver si estamos comprendiendo el punto. Había una economía tradicional que era bastante depredatoria con nuestro medio ambiente. Empiezan las protestas, la sociología ecológica, etcétera, tantas cuestiones. Y entonces ahora surge un nuevo paradigma que, vamos a decirlo así, trata de conciliar las dos posturas. Vamos a generar un desarrollo económico, exacto, pero no a costa del medio ambiente, sino que, y ya no con esta visión de que sea una cuestión de sustentar para las generaciones futuras, sino de ir generando una, ¿cómo llamarle? Una producción verde. Sí, exacto, un crecimiento verde, una dinámica económica verde. ¿Por qué, Álvaro? Porque, por ejemplo, esta economía verde tiene enfoques de mayor largo plazo, ¿no? Si, como yo te digo, metemos la variable del capital natural a las variables de crecimiento, el PIB, por ejemplo, sería un PIB, se puede decir, ajustado ecológicamente, ¿no? Entonces, si yo me estoy acabando los recursos naturales, en realidad, a largo plazo no voy a crecer, y eso lo va a reflejar mi indicador, el PIB, por ejemplo, ¿no? Ahora, como te digo, Chile crecía 6% con sus recursos naturales. Si ellos hubieran metido la variable capital natural dentro del PIB, a lo mejor hubieran decrecido, a lo mejor hubieran crecido 0%. Entonces, te da una visión mucho más amplia de la sustentabilidad de los recursos, ¿no? Y de los recursos que tienes disponible como sociedad y como economía, como país y como mundo, ¿no? Porque recordemos que también existen problemas globales, locales, nacionales, ¿no? Rodrigo, vamos a hacer la primera pausa de nuestro programa y regresaremos para platicar con Rodrigo Narváez sobre este nuevo paradigma que es la economía verde, donde se trata de conciliar las cuestiones ecológicas con la producción económica. Regresamos. Estamos platicando con Rodrigo Narváez sobre la nueva propuesta de la economía verde. Rodrigo, nos estabas platicando las diferencias entre la economía tradicional y la economía verde. Así es, Álvaro, retomando un poquito el tema, pues recordemos, bueno, la economía tradicional mide el crecimiento económico a partir del Producto Interno Bruto, en donde el objetivo es tener mayor actividad económica, ¿no?
a esa mayor actividad económica independientemente de los recursos naturales, ¿no? La economía verde va más allá del Producto Interno Bruto. Su objetivo es medir la prosperidad, ¿no? La prosperidad a largo plazo. ¿Cómo mides esto? Pues ajustando el Producto Interno Bruto con el capital natural y con los recursos naturales, ¿no? La economía tradicional tiene un enfoque de corto plazo, de ganancias a corto plazo, retornos de inversión a corto plazo. La economía verde tiene un enfoque a largo plazo en donde quiere asegurar el mantenimiento de los ingresos a través del tiempo, ¿no? No quiere el retorno de la inversión a corto plazo, ¿no? La economía tradicional se basa en los sistemas de producción lineal, la economía verde se basa en los sistemas de producción circular, en donde todo el ciclo productivo, hasta los desechos, de esos desechos donde se van, etcétera, considera todo el ciclo productivo de los productos, ¿no? La economía tradicional tiene incentivos a hacer productos de vida corta, la economía verde tiene incentivos a hacer productos de larga duración, ¿no? Un traje que te dure 10 años y no necesitas ir a comprar cada mes, ¿no? Esta cultura del consumismo y de la producción masiva, ¿no? Que tanto ha hecho daño al medio ambiente, ¿no? La economía tradicional mide los términos de monitoreo de las políticas, etcétera, con un enfoque de análisis costo-beneficio, por ejemplo, ¿no? Muy lineal, una sola variable económica. La economía verde mide las políticas ambientales a través de un enfoque multidimensional, ¿no? En donde trata de englobar todas las aristas sociales, económicas y ambientales. Y en cuanto al aspecto social... O sea, todo mal. Ni cuidamos la ecología, ni crecemos. O sea, está pues sí, todo desordenado. Estamos aprovechando de una manera equivocada los recursos naturales, Álvaro. Cuando tú, por ejemplo, creces al 2%, pero lo que te gastaste para crecer 2% significó 6%. Entonces es como dar dos pasos para adelante y dar 6 para atrás, ¿no? Sí es. Entonces, pues claro que esta visión no es sustentable, ¿no? Y ahora, si hablamos de la arista social también, pues creo que también hay cifras un poco, se puede decir, un poco tristes, ¿no? Por ejemplo, la última medición multidimensional de la pobreza en México que realiza Coneval, 60.6 millones de personas están en pobreza de línea de bienestar, de ingresos. Es decir, su ingreso no les es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de las personas, ¿no? Por ejemplo, 22 millones de personas no tienen educación, no tienen rezago educativo. Otras, por ejemplo, 71 millones de personas, Álvaro, es la mayor carencia en México. No tenemos seguridad social, ¿no? Que sí tienen trabajo, a lo mejor tienen un ingreso digno, pero en el momento en que ocurre alguna eventualidad, alguna enfermedad o algo así, no tienen una seguridad social que les permita suavizar ese gasto, ¿no? Entonces, eso es la mayor carencia en México, ¿no? Por ahí también va algo de las políticas públicas hacia la sociedad, ¿no? Tenemos 15.9 millones de personas con carencia en los espacios de vivienda. Tenemos 27 millones de personas que dicen que sufrieron hambre en algún momento del día, ¿no? 27 millones de personas que no tienen acceso a la alimentación básica, ¿no? Se han hecho avances en México, digo, por ejemplo, los servicios de salud, ¿no? 33.5 millones de personas en 2010 no tenían servicios de salud, ¿no? Ahora con el Seguro Popular, continuación de esta política que se dio en este sexenio, bueno, se ha reducido a 25 millones, ¿no? Sí hay cosas alentadoras, ¿no? Por ejemplo, también oportunidades, ¿no? Ha hecho que ahora progresa, ha hecho que bajen los niveles de pobreza y ha hecho que los alumnos asistan a las escuelas, ¿no? Pero lo que pasa es de que se deben dar mayores impulsos. Por ejemplo, en oportunidades se encontró que los alumnos asisten a las escuelas, sin embargo, la educación no es de mucha calidad. Pues ahora asisten a las escuelas, pero la educación es, se puede decir, no muy buena, ¿no? Entonces tampoco les da tanta oportunidad de sobresalir, ¿no? Bueno, eso en la cuestión social, ¿no? En la cuestión económica, pues, bueno, ahora hay proyecciones del Fondo Monetario Internacional, de Hacienda y de Banjico, de cuánto creceremos, ¿no? Y pues, bueno, en verdad los porcentajes pues siguen por lo mismo, ¿no? 2.7% previsto, ¿no? Por Hacienda, el Banjico proyecta para México 3.5% en 2015. Ya eso es un poco alentador. Y esto a través de las reformas, ¿no? Las reformas creo que sí vienen a dar un impulso económico. Sin embargo... ¿Y en dónde queda el tema verde? O sea, es decir, nos hablan de un mayor dinamismo en el tema energético, nos hablan que habrá una mayor producción de gas, de petróleo. ¿Y el tema verde? ¿Dónde queda?
¿O nos va a seguir pasando esto, que vamos a dar 10 pasos para atrás en los temas ecológicos y 2 pasos para adelante en el tema económico? Claro, Álvaro. Y fíjate que la reforma energética tiene cuestiones ambientales, ¿no? Por ejemplo, crea la Agencia de Protección Ambiental, la cual es una agencia que va a regular todos los procesos productivos de las empresas nuevas que entran a México. Va a regular, va a tratar de regular y hacer matrices de impacto ambiental antes de que las empresas se instalen, ¿no? Esto quiere decir que ellos ya tienen, se puede decir, ellos ya tienen mapeado, ¿no? Los riesgos posibles ambientales del entorno en donde las empresas se instalen, ¿no? Ahora, la reforma energética también va a permitir que se genere electricidad a partir de gas natural y no de petrolíferos, ¿no? Que eso va a ayudar claro a mitigar. Claro que va a ayudar. Sin embargo, Álvaro, en este sentido, hay varias visiones, ¿no? Por ejemplo, si seguimos actualmente como lo estamos desarrollando, las emisiones para el 2030 van a crecer 40%. Si nos seguimos desarrollando como hasta ahora lo estamos haciendo. Si seguimos, por ejemplo, el Programa Especial de Cambio Climático, que para esto, bueno, ese es un avance en México que igual valdría la pena hacer una pausa. México es el segundo país en el mundo que firma una Ley General de Cambio Climático. Esta Ley General de Cambio Climático contempla disminuciones de las emisiones en dos visiones, en el 2030 y en el 2050, ¿no? Para el 2030 estima una reducción en 30% de las emisiones y para el 2050 del 50%. Sin embargo, tenemos que hacer acciones para que esto suceda, ¿no? Acciones como cuáles, ¿no? Pues en el sector forestal y agrícola, el cambio de uso de suelo, si nosotros paramos el cambio de uso de suelo de los terrenos forestales y los terrenos agrícolas, podemos ahorrar una gran cantidad de emisiones, ¿no? Ese es el gran problema, porque, como dices tú, tenemos tantos millones de pobres que sustentan su economía en el autoconsumo, necesitan tierras para la producción, y entonces empiezan se llama a desmontar los bosques, y entonces para producir pues comida o granos para los animales, y a través de eso generar comida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el panorama que nos pintas? Realmente es muy complicado, es muy difícil y se escucha poco. Qué bueno que hoy nos acompañas, Rodrigo, para ir poniendo esta conciencia, porque realmente lo escuchamos poco. Es la primera vez que yo escucho esto, de que a como vamos utilizando el medio natural, nos significa el 6% y estamos creciendo al 2, al 3, o a veces al 1 o al 0.5% anual. Entonces, es terrible. Sí, claro, Álvaro, ¿no? Y sobre todo lo que te decía de incorporar el capital natural dentro de la economía, es que nosotros no nos damos, ni siquiera imaginamos los bienes y servicios que nos proveen los ecosistemas, ¿no? Pero te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Los bosques. Los bosques muchas veces o sea, por ejemplo, como hablamos ahorita del cambio de uso de suelo, ¿no? Un agricultor dice, bueno, yo tengo un bosque, pero este bosque en realidad no me deja dinero. Voy a hacer un cambio de uso de suelo hacia aspectos agrícolas, ¿no? En donde puedo tener un mayor ingreso, pero sin embargo no hay valoración de muchas cosas. Déjame explicarte de manera breve, ¿no? Por ejemplo, los bosques no solamente nos da producción maderable, que es la madera tal cual con la que hacemos los muebles, etcétera, y producción no maderable, que es todo lo que recogemos más allá, ¿no? La cera, los hongos, infinidad de productos que están en los bosques, ¿no? No solamente son esos aspectos económicos que te deja los bosques. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de los bienes y servicios ambientales que dan los bosques. Da captación y filtración de agua, ¿no? Los bosques permiten captar el agua, retenerla en los mantos acuíferos y filtrarla, limpiarla, ¿no? Mitiga el cambio climático porque absorbe el CO2, ¿no? De la contaminación de la ciudad, absorbe el CO2 tanto en el suelo como a través del proceso de fotosíntesis, ¿no? Tiene generación de oxígeno y asimilación de contaminantes, ¿no? Por ejemplo, si tú contaminas un río, los árboles te ayudan a limpiar ese río, por ejemplo, ¿no? Da hábitat, protege la biodiversidad, da refugio a la fauna silvestre, aparte que tiene belleza escénica, hay proyectos de ecoturismo, etcétera, ¿no? Entonces, tiene prevención de otros países se han especializado, ¿no?, en eso, ¿no? Costa Rica es una punta de lanza en la economía verde también. Y por ejemplo, si tú le pusieras un precio
a todos estos bienes y servicios que te dan los bosques o cualquier otro ecosistema, como los manglares, por ejemplo, que es otro ecosistema que brinda muchísimos bienes y servicios ambientales, tú le pusieras un precio a cada uno de estos bienes y servicios, lógicamente no te va a convenir talar el bosque, ¿no? Pero esto no está incorporado a la economía y es lo que estamos tratando de hacer ahora con esta nueva visión de economía verde, ¿no? Incorporar estos bienes y servicios ambientales, ¿no? Con un precio. Rodrigo, vamos a hacer una pausa para regresar al tercer bloque de nuestro programa y que nos platiques de esta situación, que cómo los árboles ayudan a limpiar los ríos, y ahí vamos a tocar un tema importante para la historia del país reciente. Regresamos a Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Estamos con Rodrigo Narváez platicando de las cuestiones de economía verde y cómo se abandonó el tema de la economía sustentable para entender estos cambios y la huella ambiental que va dejando el hombre. Y entonces, ¿cómo funcionan estos nuevos indicadores? ¿Cómo se mide? Bueno, Álvaro, mira, antes, como te decía, la producción era lineal, ¿no? Entonces no teníamos necesidad de medir lo demás, ¿no? Ahora, este nuevo enfoque nos permite ver como el gran panorama de cómo son los recursos. Es decir, tienes flujos del medio ambiente hacia la economía, cómo se produce. Dentro de la economía hay flujos de reciclaje y también hay flujos que van hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces, después del medio ambiente hay procesos entre el medio ambiente, entre diferentes tipos de ecosistemas, y las políticas vienen a ayudar a estos dos flujos, ¿no? Tanto a la producción como al medio ambiente, ¿no? Lo que trata de hacer la economía verde es justamente hacer una matriz, se podría decir, como por todos los sectores económicos y todos los recursos naturales. Es decir, que tú sepas exactamente, el sector manufactura está utilizando tanta cantidad de agua tanta cantidad de agua. Con esto genera cierta producción, esta producción genera ciertas emisiones. Entonces, ¿cómo las políticas atacan estas emisiones? ¿Cómo atacan la eficiencia del agua? Y cómo, por ejemplo, dentro de ese sector, cómo se utilizan los productos otra vez y cómo esos productos son desechados al medio ambiente. Entonces, es una visión global que es nueva para México, ¿no? Y junto con eso, por ejemplo, han surgido otras mediciones que estamos impulsando en México, que México es pionero, ¿no? Como algo que te decía, estamos incorporando, INEGI incorpora los costes por degradación y agotamiento de los recursos naturales al Producto Interno Bruto, ¿no? También incorpora el gasto en protección ambiental. Recientemente Semarnat ha creado varios indicadores que nos ayudan bastante en cuanto a la economía verde. Uno de ellos son los empleos verdes, Álvaro. Los empleos verdes son aquellas actividades que protegen o benefician al medio ambiente, pero estos empleos verdes tienen la característica de que tienen que ser empleos dignos, ¿no? Y para esa dignidad, pues tendrán que ser empleos formales, ¿no? En México hemos recientemente calculado este indicador, lo calculamos para el programa sectorial de Semarnat, y este indicador da 700,000 personas, cerca de 700,000 personas, con empleos formales y que se dedican a actividades de protección o beneficio al medio ambiente, ¿no? Entonces, este tipo de indicadores, Álvaro, nos permiten saber por sectores económicos en dónde están aquellos sectores que podríamos aprovechar el capital natural y en dónde están aquellos sectores que podremos hacer acciones específicas para que su contaminación disminuya, sean más eficientes en los recursos y después tengan transformaciones productivas. Déjate te pongo un ejemplo, por ejemplo. En Mazunte, ¿no? Una playa en México, antes se daba la explotación de la tortuga, ¿no? Y los pobladores vivían de la explotación de la tortuga. Lo que explotaban era el carey de la tortuga. Me han contado los pescadores, si tú ibas a Mazunte y tú veías la playa, había una matanza terrible de tortugas. En toda la playa tú podías ver los cadáveres de las tortugas, ¿no? Ahora, actualmente, la población sigue viviendo de la tortuga, sin embargo tiene otra visión, ¿no? Ahora tienen el Museo de la Tortuga, ponen huevos de tortuga, tienen un criadero de tortugas, etcétera, ¿no? Ya no es esta extracción de los recursos masiva, ¿no? Ya es un plan de manejo sustentable en donde sigue viviendo la población, inclusive ha mejorado sus ingresos, pero con este cambio de paradigma, estas transformaciones productivas, ¿no? Y estas transformaciones productivas se pueden dar en cada uno de los sectores económicos, ¿no? Y de esta manera podemos ir avanzando hacia el crecimiento verde, ¿no? Bueno, y entonces estas situaciones que de repente nos despertamos hace algunas semanas los mexicanos con la situación de por sí el agua en Sonora es todo un tema porque es poca y del norte al sur creo que no llega como tiene que llegar.
y uno de los principales consorcios mineros del país. Resulta que debería tener pues los mayores controles ecológicos, no los tiene y contamina el río Sonora. Bajo este nuevo paradigma, bajo estas nuevas visiones, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se restaura? ¿Cómo se mide? Mira, Álvaro, qué bueno que tocas este tema, porque creo que es un tema fundamental a partir de la nueva reforma energética, a partir de que van a venir empresas a hacer explotación de recursos naturales. Creo que es un tema fundamental para México, en donde México tiene que fortalecer los mecanismos de regulación y los mecanismos de impacto ambiental que le dan las empresas para que no suceda esto con la gran ola de inversión, la gran ola de empresas que ahora se vienen, ¿no? Creo que México sentó un buen precedente esta ocasión en cuanto al derrame de Sonora, y te voy a decir por qué. Porque sí incorporó la visión de economía verde, ¿no? Antes, por ejemplo, solamente hubieran cobrado las afectaciones que se tiene en cuanto al agua, ¿no? Eh, Se calcula un cauce del río, esa agua se echó a perder, tú le pones un precio al agua, en la Ley Federal de Derechos está un precio del agua. Pues qué barato, ¿no? Y aquí te dejo el otro para que lo voy a volver a hacer. Claro, ¿no? Pero sí, ¿no? Aquí por eso es muy importante, Álvaro, que esto nos ayuda a fortalecer los mecanismos de implementación de regulaciones, pero también los mecanismos de monitoreo hacia esas empresas, ¿no? A cómo están extrayendo los recursos, cuáles son sus riesgos potenciales a contaminar los ecosistemas. ¿Por qué, Álvaro? Porque un ejemplo, ¿no? En Sonora está la minera, pero en realidad la mayoría de la población de esa zona en específico no se dedica a la minería, sino se dedica, pues, son pecuarios, ¿no? Su principal actividad es pecuaria, y su principal actividad agrícola es el forraje, por lo mismo, ¿no? Porque son ganaderos, ¿no? Su principal actividad económica es esa. Sin embargo, la minería llega a explotar recursos de ese lugar, y en lugar de que deje beneficios, lo único que deja son estas contaminaciones, ¿no? Entonces ahí creo que es en específico debemos de fortalecer estos mecanismos de monitoreo para disminuir los riesgos, ¿no? Para que esto no afecte a las poblaciones, ¿no? Principalmente estos grandes inversionistas, al final no, ellos se lleven el beneficio y los costos los pague la sociedad, ¿no? Y déjame decirte nada más lo que consideramos para medir el daño ambiental que había hecho esta empresa por los 40,000 litros de derrame de lixiviado de cobre. Bueno, es una sustancia de ácido que tiene ahí varios elementos, entre ellos el cobre, pero eso fue lo que se derramó, ¿no? Bueno, este proceso de las mineras, para extraer este recurso, se llaman procesos de lixiviación. Esos procesos meten ácido, tú extraes el cobre junto con roca, etcétera, tú lo llevas a tinajas, dentro de esas tinajas tú le metes ácido, ¿no? Entonces, a través de ese ácido, tú lo metes con toda la solución, y por un lado saca el cobre y por otro el desperdicio, ¿no? Lo que se derramó fue la solución preñada, que le llaman, que es la solución que tiene el cobre, que tiene la piedra, que tiene todos los ácidos, o sea, la solución que más contaminantes tiene, esa fue la que se derramó, ¿no? Y en este aspecto, pues, nosotros no solamente tomamos las afectaciones económicas por la pérdida del agua, ¿no? Porque incorporamos toda la pérdida del agua y todo el agua que contaminó a la presa que siguió, ¿no? Porque recordemos algo muy interesante, ¿no? Que qué bueno que tocamos este punto, porque algo que te decía, con fortalecer estos mecanismos, es tener una visión territorial cada vez más de los ecosistemas, ¿no? Porque, por ejemplo, esta contaminación se dio río Cuenca arriba. Entonces, muchas veces, si tú contaminas río Cuenca arriba, los bienes y servicios ambientales se van hacia abajo, ¿no? Entonces, si tú contaminas arriba... Es imparable, entonces. Sí, es imparable, ¿no? Hasta el lecho marino, ¿no? Y del lecho marino va a contaminar hasta el lecho marino, ¿no? Hasta que se desemboque. Muchas veces estos servicios ambientales, los bienes y servicios ambientales no necesariamente se tienen que dar en el lugar, ¿no? Por ejemplo, la cuenca arriba, si ellos protegen la cuenca, les brindan servicios de agua limpia a toda la cuenca, ¿no? A todo el corredor de la cuenca, ¿no? Entonces, tenemos que incorporar visiones cada vez más territoriales, en donde incorporemos todos los ecosistemas, ¿no? Porque todas nuestras políticas públicas ambientales, Álvaro, tienen una visión poblacional, una visión de atender a población y no un territorio, ¿no? Y esto nos ha causado varias deficiencias en política pública, ¿no? Por ejemplo, si tú le das a alguien una política poblacional, por ejemplo, tú le das a la población un subsidio al ingreso directo para que sea agrícola, obviamente va a deforestar el bosque, pero si tú tienes una visión territorial en donde sabes que este bosque te va a proveer mayores beneficios, pues incorporas este tipo de políticas, como es algo que se llama pago por servicios ambientales, ¿no? Yo te pago a ti, dueño de los bosques, poseedor de los bosques, para que mantengas ese bosque, porque ese bosque nos está brindando a todos
captura de oxígeno, regulación del agua, prevención de accidentes, etcétera, ¿no? Y bueno, para acabar nada más, perdón que nos hayamos ido un poco, pero creo que es importante, pero para acabar nada más lo del derrame de Sonora, también valoramos la implementación de medidas inmediatas, ¿no? Medidas inmediatas que se dieron al momento para disminuir la contaminación. Medidas adicionales también, otro concepto fueron medidas adicionales, esto en cuestión de monitoreo. Tenemos que monitorear la flora y la fauna, la tierra, el suelo, las emisiones, porque no sabemos qué impactos puedan tener dentro ni de los temas productivos ni del ecosistema, ¿no? Estos impactos no se reflejan de un día a otro, Álvaro, ¿no? Como tú sabes, ¿no? A lo mejor los animales contraen un tipo de enfermedad que se refleja en 10 años, ¿no? Y esto no lo sabemos actualmente, ¿no? Entonces, estas cosas también se han fijado, ¿no? Por esto el fondo, ¿no? Para que a largo plazo se pueda atender este tipo de monitoreos, ¿no? Ahora, esta cuestión que nos estás desarrollando, ¿es una multa o es una restitución al medio ambiente? ¿Cómo se maneja? Mira, Álvaro, se manejaron las dos cosas. Se manejó la multa por no tener un buen manejo y por la contaminación. Eso ya es una multa de cajón. Aparte de esto, se generó un fondo para las pérdidas en producción de los agricultores, etcétera. Y las pérdidas en producción, sobre todo, Álvaro, cómo funciona el mercado, ¿no? Ya la gente no quiere comprar productos de esa región. Y ¿no? este fondo, vamos a hacer un corte, Rodrigo, pero este fondo, y para que regresemos a contestarle esto al teleauditorio, este fondo, ¿quién lo va a administrar? ¿Lo va a administrar la misma minera? ¿Lo va a administrar la Profepa, la Semarnat, el gobierno del estado? No sé, vamos planteando la pregunta para que al regresar, Rodrigo Narváez nos responda esta situación del derrame en el río Sonora. Regresamos. Regresamos a Línea por Línea. Estamos platicando con Rodrigo Narváez de la situación actual en México del medio ambiente, el cambio climático, en fin, el calentamiento global y cómo el hombre va con su actividad contaminando y degradando nuestros recursos naturales. Platicábamos sobre el río Sonora, la contaminación que se ha dado de el Grupo México, que es la minera pues, más grande y una de las más grandes del planeta. Y cómo va también con la reforma energética a haber una apertura para nuevos capitales que también vendrán a explotar los recursos naturales. Entonces, pues platicabas de este precedente tan importante de generar parece que hay un principio que dice que el que contamina, paga. No, eso sigue vigente. Claro, así es. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo la economía verde va a tratar de manejar toda esta situación? Claro, Álvaro, mira, te tocas un punto muy importante. Como decíamos, esto había sido un precedente. Sin embargo, requerimos de mayores esfuerzos, ¿no? No es posible, ¿no? Que en México este derrame fue muy sonado, sin embargo ocurren muchos más derrames, Álvaro? No creas que hay muchos más chiquitos, pero solo sale el grande. Hay muchos más chiquitos, pero solo sale el grande. Pero hay qué terrible, ¿no? Rodrigo. Sí, claro, así es, Álvaro. Por eso mismo te decía que hay que fortalecer estos mecanismos de monitoreo del riesgo que tienen estas empresas, ¿no? Y si tú tienes un riesgo asociado a, no sé, en cierto porcentaje, pues sabes que yo, Profepa, te pido a ti un fondo desde antes o te paro las actividades, ¿no? Es que esto es incalculable, Álvaro, ¿no? Muchas veces estos daños no los vamos a ver en 50 años, ¿no? Y sin embargo ahí permanecen, ¿no? Me recuerda a los derrames que han sucedido en Estados Unidos. De hecho, en el Golfo de México, en el límite entre México y Estados Unidos, muchas veces derrame de petróleo se van al fondo, ¿no? Le ponen algunos químicos para que ese petróleo pese y se vaya al lecho marino, ¿no? Y a ver quién tiene la capacidad para monitorear esos daños, ¿no? Entonces, hay que tener sistemas de control, pero de prevención, ¿no? No ya de que el que contamina paga, sino hay que tratar de prevenir lo más que se pueda para no llegar a estas situaciones, ¿no? Ahora, la economía verde también nos puede ayudar en no solamente tener índices mejores de prevención, sino en incorporar las externalidades negativas que le llamamos los economistas. ¿Qué significa esto, no? Es decir, yo tengo un sistema de producción, pero yo produzco esta tasa, ¿no? Pero esta tasa yo pago nada más los costos que me salió en producirla. No pago los costos sociales. ¿Qué son los costos sociales?
la contaminación que hice, el tráfico que produje, las horas de más que hice trabajar a las personas. Estas externalidades negativas, la economía verde las trata de incorporar y las trata de incorporar a los precios, ¿no? Y sobre esto es un mecanismo principal en la economía verde, ¿no? Esto se quiere decir que, por ejemplo, los energéticos, ¿no? Ahora, el precio de la gasolina antes, como estaba subsidiado, ni siquiera pagas la externalidad para nada, ¿no? O sea, te dan un dinero para que tú contamines prácticamente, ¿no? Entonces, todos los energéticos, todas las tarifas energéticas tienen que incorporar estas externalidades negativas que hacen tanto daño al medio ambiente, y esto nos va a crear conciencia y fomentar mejores estrategias de consumo, ¿no? Y no tener este consumo masificado, el consumo de agua, por ejemplo, ¿no? Que nosotros no pagamos el precio real, ¿no? Bueno, eso nos da un sentido de que el agua es infinita, ¿no? Cuando en realidad es un recurso escaso y que cuesta bastante, ¿no? Y que en el DF, por ejemplo, ya estamos sufriendo las consecuencias de no cuidar bien el agua, ¿no? Sí, por ahí decía un amigo, un ingeniero japonés, que era increíble, que cuando había lluvia en la Ciudad de México, se inundaba, ¿no? Y cuando hay secas, pues el agua escasea. Entonces, ¿por qué cuando hay la lluvia, bueno, pues no se han generado los mecanismos correctos para la acumulación, el ahorro, para cuando venga la sequía? Ahora, bueno, eso también se ha hablado mucho, ¿no? Del sur, el norte, como que en el sur llueve mucho, en el norte tenemos problemas graves de sequía, y cómo se ha, pues lo que llaman el cambio climático. Claro, Álvaro. Mira, aquí tocas un punto interesante en el agua. Por ejemplo, en el sur sí hay más recursos acuíferos. Sin embargo, los mantos acuíferos es donde más sobreexplotados están. En el norte hay menos recursos, pero es donde menos sobreexplotados están. ¿Eso qué te quiere decir? Que la gente ya tiene más conciencia de la Ante la escasez del escasez, agua. te Claro, vuelves más consciente. claro. Entonces, o si pagas un precio real, ¿no? De ese recurso, ¿no? Ahora, no sé, Álvaro, me gustaría hablar de cómo podríamos emprender México esta ruta, ¿no? Esta ruta hacia el crecimiento verde, ¿no? Porque pareciera que lo que hemos platicado en Exacto. este ¿Y qué programa. podemos hacer a nivel ciudadano para poder ayudar en esta situación que es un problema de todos, ¿no? Claro, Álvaro. Mira, por ejemplo, ¿no? Una de las principales palancas a la economía verde, pues es eliminar primero las barreras, ¿no? Que no te permiten instaurar mecanismos, estrategias políticas hacia una economía verde, ¿no? ¿Cuáles son estas barreras? Pues tenemos que fortalecer las coherencias entre política, ¿no? No puede ser lo que te comentaba, que en un mismo territorio una secretaría te está dando un incentivo para que deforestes y la otra te está dando un incentivo para que permanezca el bosque. Si nosotros fuéramos un ciudadano de ese ecosistema, que viviera en ese ecosistema, lógicamente te vas por el que más te subsidie, por el que más dinero te pague. Entonces, estas políticas son incoherentes, ¿no? Tenemos que llegar a una coherencia de una política del territorio. Esto no significa que las personas sacrifiquen sus ingresos, Álvaro. Esto significa que podamos hacer cambios de actividades productivas, es decir, que, por ejemplo, ¿no? En áreas forestales, que convivan las áreas forestales con esquemas de producción agrícola y pecuaria, ¿no? Lo que se llama esquemas silvopastoriles o agrosilvopastoriles, ¿no? Y esto te da mucho mayor rendimiento ganadero, te da mucho más en forraje, te previenes accidentes. Entonces, bueno, hay que cambiar esta visión, ¿no? Primero, ¿no? Hay que tener una coherencia entre estas políticas públicas, ¿no? Ahora, otra de las principales barreras que tenemos son los subsidios ambientalmente dañinos, ¿no? Anteriormente teníamos un subsidio terrible a la gasolina, ¿no? Todos nos quejábamos. Todos nos quejamos de que sube la gasolina. Sin embargo, Álvaro, déjame comentarte algo del subsidio a la gasolina. En primera es ambientalmente dañino, ¿no? Nos da incentivos a gastar más, algunos que generan electricidad con diésel, etcétera, les da incentivos a generar con esa tecnología más contaminante, ¿no? Y aparte todo este subsidio es regresivo. ¿Qué me refiero con que sea regresivo, Álvaro? Este subsidio de la gasolina beneficiaba a los más ricos, Álvaro. Los más pobres eran los más afectados dentro de este subsidio.